Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudios bíblicos. En la misericordia de Dios damos gracias porque nos permite vivir hasta este momento y nos da la gracia de seguir conociéndole a Él como el único y verdadero Dios. En este tiempo continuamos con el estudio sobre el hogar y seguimos hablando de este tema sobre el noviazgo. Hoy vamos a hablar de las bases bíblicas realmente para entrar en un noviazgo. Queremos mirar las escrituras y mirar algunos principios que realmente el Señor nos muestra de lo que es el verdadero noviazgo, entendiendo que el noviazgo realmente es el compromiso matrimonial. Hoy nosotros como iglesia estamos en ese compromiso con Cristo y estamos esperando realmente que Cristo venga de parte del Padre y con sus santos ángeles a recoger a la iglesia, y la Biblia es muy clara que nos encontraremos en la mitad del camino, porque nosotros subiremos, Él vendrá y nos encontraremos en los cielos y de ahí en adelante para estar con Él para siempre. Esta esperanza debe ser tu esperanza y mi esperanza todos los días de nuestra vida. Todos los días debemos levantarnos esperándole, debemos acostarnos esperándole, porque realmente la novia anhela ese momento en que el novio venga para poder ser esposos y por los siglos de los siglos. Así que vamos a orar y damos gracias a Dios por permitirnos mirar en las Escrituras cómo son las verdaderas relaciones según Dios. Y en este caso la relación de un hombre con una mujer y de Cristo con su iglesia. Soberano Dios, Dios nuestro, Padre eterno, Dios todopoderoso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud nos acercamos a ti. Con gratitud, Señor, venimos a tu presencia. Y te damos gracias, Dios, por el honor y el privilegio que tenemos de ser el pueblo que tú amas. El privilegio que tú nos has dado, Dios, de ser tus hijos, tu familia. El pueblo que tú has amado, el pueblo que tú has comprado a precio de sangre. El pueblo que tú le diste a Cristo y el pueblo por el cual Cristo murió. Y el pueblo que tú vas a reunir para ser la esposa de Cristo. Y el pueblo que va a disfrutar con Cristo por los siglos de los siglos. Oro para que esta esperanza y estas verdades, Dios, realmente las disfrutemos todos aquellos que hemos creído. Y oramos para que aquellos que deben creer también crean y tengan esa misma esperanza. Pero también hoy oramos, Dios, por cada uno de nuestros hogares. Lloramos, Dios, para tener esa relación correcta de marido y mujer. Pero oramos por nuestros hijos, Dios, para que realmente ellos no entren en esas relaciones pecaminosas en las que está el mundo, sino que entren realmente en una relación, en un compromiso santo, en un compromiso maravilloso, donde realmente honren y respeten el matrimonio, honrándote y respetándote a ti. Oramos, Dios, por nuestros hijos y por esas relaciones que tendrán que empezar, Dios, para empezar sus matrimonios. Y oramos para que realmente, Señor, tú pongas la persona correcta, la persona que tú preparaste para ellos. Esa persona que realmente va a ayudar al otro, Dios, a que el propósito tuyo se haga una realidad en ellos y para que el plan tuyo, Señor, se ejecute en la vida de cada uno de nuestros hijos. Pedimos tu gracia para abrir las Escrituras y para poder aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a las Escrituras y vamos a empezar hablando sobre estas bases para entrar realmente en un noviazgo bíblico. Y lo primero que vamos a mirar es que no se basa en el romanticismo. El inicio de una verdadera relación matrimonial no se basa en el romanticismo, en el enamoramiento humano. Son bonitos esos momentos, son bonitos esos tiempos, pero uno no llega realmente al matrimonio o no va al matrimonio por el romanticismo o por el enamoramiento. De hecho, en el libro de Cantares, por favor vamos al libro de Cantares capítulo 2, en el versículo 7, de hecho de alguna manera la Biblia, Dios, nuestro Dios, nos invita realmente a no despertar el enamoramiento. Y que cuando el amor se despierte, realmente se despierte para amar la persona correcta y para amar en el momento y en el tiempo correcto, el cual realmente es el matrimonio. Ese romanticismo natural, todas esas emociones que nosotros expresamos realmente en la relación con otro, debe ser realmente despertado para el matrimonio. Y por eso en el libro de Cantares capítulo 2 versículo 7 dice la Escritura: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén,
Por los corzos y por la sierva del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que realmente sea el tiempo. Hoy en día la sociedad en que vivimos básicamente enseña a los niños de alguna manera desde pequeños a despertar realmente ese enamoramiento que solamente está reservado para el matrimonio. Los piropos, la coquetería, la zalamería, el picar el ojo, la seducción, todas esas cosas Dios quiere que las reservemos para el matrimonio. Los besos eróticos, el toque y el roce de cuerpo del uno con el otro, solo están reservados bíblicamente para el matrimonio. Por eso, la mayoría de las relaciones que hoy vemos en el mundo y en nuestro entorno, incluyendo la iglesia, tienen un toque mundano completamente y no realmente un toque bíblico. El romanticismo se basa en la carne. El amor verdadero viene del espíritu. El romanticismo nace de los deseos del ser humano, de poseer o de tener o de estar con el otro. Pero el amor nace de la voluntad, de la decisión propia de hacerle bien a otro, sin importar si yo tengo que pagar un alto precio o si yo tengo que morir por causa del otro. Por eso, este texto básicamente dice que no molesten ni despierten al amor hasta que sea el momento indicado. Y tristemente muchos hoy en día, a través de la televisión y todos estos instrumentos tecnológicos, de alguna manera están despertando cosas que realmente solamente deben despertarse, vivirse y realmente disfrutarse en el matrimonio. El mandato básicamente de amar a un hombre o amar a una mujer está restringido netamente para el matrimonio. Aunque tenemos mandamiento de amarnos unos a otros en el amor fraternal, en el amor de familia, el amor romántico, el amor erótico está sencillamente ordenado para el matrimonio. Por eso todas las órdenes que tienen que ver con amar a su esposo o amar a su esposa, amar a su pareja, están bíblicamente restringidas al matrimonio. A aquellos que realmente están unidos en ese vínculo matrimonial, no para los novios. No para aquellos que están mirando, probando o quieren casarse, sino para aquellos que ya están en unión matrimonial. Por eso, aún en el noviazgo, no hay ese contacto que se disfruta en la pareja. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. Cristo vino y se comprometió y pagó la dote por su novia y de hecho mostró amor por su novia, dando la vida por ella, muriendo por ella. Y se fue y es el novio perfecto, en una relación perfecta, y realmente envió el Espíritu de Dios para que por el Espíritu nosotros tengamos relación con Él. Pero no hemos tenido contacto con Él hasta que Él no venga a recoger a su novia para que sea su esposa. Y una vez nos tome realmente como esposa, estaremos con Él y disfrutaremos de Él y Él de nosotros por los siglos de los siglos. Pero solo cuando entremos realmente en esa relación matrimonial. En el libro de Tito, vamos por favor al libro de Tito. Allí antes de Hebreos está Tito, Filemón y Tito atrás, capítulo 2. Es interesante que en la Biblia se nos ordena a nosotros los hombres amar a la esposa. No hay orden de la mujer de amar a la esposa, pero sí hay orden de que aprenda a amar al esposo. No hay orden de que la mujer ame al marido, pero hay orden de aprender a amarlo, porque el verdadero amor realmente viene por el Espíritu de Dios, y cuando se trata de decidir de amar al otro hay que aprender cómo hacerlo. Y cuando se trata de una mujer de amar a su marido, básicamente hay dos maneras de amarlo. Uno, sometiéndose a él, y otro, respetándolo a él. En cambio, el marido, cuando ama a la mujer, debe entregarse por ella, para buscar el bien de ella. Debe aprender a ser sabio de cómo vivir con ella. Debe aprender realmente a suplir todas las necesidades de ella y debe aprender a cuidarla a ella en este principio realmente de amor. Y eso no está ordenado para el noviazgo. Porque en el noviazgo tanto el muchacho como la muchacha no están bajo la autoridad del uno del otro, sino que están bajo la autoridad de sus padres. Y esa responsabilidad de cuidar, proteger y alimentar le corresponde a los padres y no al novio o a la novia.
Hoy nosotros estamos bajo la cobertura y la autoridad del Padre. Y el Padre sigue guardando y protegiendo a sus hijos hasta que una a su Hijo Jesucristo con el cuerpo de Él, que es la iglesia, todos nosotros. Y qué bueno que podamos entender que realmente el verdadero noviazgo, el verdadero compromiso matrimonial no está basado en el romanticismo. No está basado en las emociones, en los sentimientos, sino que realmente está basado en el amor verdadero, en el amor que se compromete, en el amor que se dispone, en el amor que realmente está diseñado solamente para estar juntos. Así que entendamos que realmente el noviazgo bíblico no se basa en el romanticismo, sino que inicialmente se basa en el don relacionado con el matrimonio. Si usted y yo queremos entender bien para que nuestros hijos se casen, debemos entender si nuestros hijos tienen el don del matrimonio, el don de casarse. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 7. Un texto que hemos leído en muchas ocasiones, pero vamos a volverlo a leer. 1 Corintios, capítulo 7, los versículos 7 hasta el 9. El Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, nos comunica estas cosas. Dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres, y en este caso son hombres y mujeres, fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y este es el don de casarse. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, el don de estar solos, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, cuando hablamos de las bases para entrar en un noviazgo bíblico, lo primero que tenemos que entender es si tenemos el don del matrimonio. La persona que tiene el don del matrimonio es una persona que realmente necesita al sexo opuesto. Requiere del sexo opuesto. Una persona que no tiene el don del matrimonio puede gustarle el sexo opuesto. De hecho, porque Dios nos hizo así. El varón es varón, la mujer es mujer. Y al varón le puede gustar el sexo opuesto, pero no lo necesita, no es una necesidad para él. A la mujer le puede gustar el sexo opuesto, pero no es una necesidad para ella. Pero a los que nos ha dado el don del matrimonio, no solamente Dios ha puesto en nosotros el que nos guste el sexo opuesto, sino que necesitemos a la otra persona en nuestra vida. Y somos necesarios el uno para el otro, no hablando solamente de la vida sexual, sino hablando de la otra persona como tal en todo su ser. El varón necesita la mujer y la mujer necesita al varón en todo sentido. Y eso tiene que ver con el don de casarse, con el don del matrimonio. Por eso, cuando una persona tiene el don de continencia, es una persona que realmente tiene dominio de todos los deseos a nivel personal y no necesita realmente a la otra persona como tal, no necesita pareja como algo prioritario en su vida. Hay personas que posiblemente tienen el don de continencia y se han casado y dañan al otro, porque realmente, aunque comparten con el otro, no necesitan al otro y le hacen daño al otro y muchos destruyen la vida de los demás y destruyen sus propios matrimonios. Porque el que tiene el don de continencia tiene necesidad de su cónyuge, necesita al otro, se siente bien con el otro, se sienten realmente como uno solo, se complementan el uno con el otro, trabajan los dos y realmente cumplen el propósito de Dios. Por eso es necesario que entendamos esto. Se basa realmente en el tema relacionado con el matrimonio, de que realmente tenga el don de continencia, el don de estar casado. Pero también tiene que aprender a esperar el tiempo de casarse. Hoy en día, la sociedad en que vivimos, los padres que estamos en estos tiempos, por la ignorancia de las escrituras, dejamos que nuestros hijos prueben en el mundo. Y tenemos aún niños ya en relaciones de noviazgo, en relaciones fornicarias hoy en día. Hoy en día la mayoría de adolescentes empiezan sus relaciones sexuales desde muy temprana edad, cuando realmente las relaciones sexuales, bíblicamente hablando, solamente son permitidas y solamente son para hombres y mujeres casados. Fuera del matrimonio, toda relación sexual es pecaminosa. Es pecado y puede conducir a la muerte.
Y toda relación fuera del matrimonio para personas casadas es pecado y puede conducir a la muerte. Y es necesario que entendamos esto. En la primera carta a los Corintios capítulo 7, el versículo 36 en adelante, vamos allí por favor, porque hay un tiempo para casarse. Y dice el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, esto está hablando básicamente al padre, porque el tiempo le llega al hijo y el tiempo debe también ser determinado por los padres. Y nosotros los padres debemos conocer el tiempo de casar a nuestros hijos. Y quiero que entiendan lo que el texto dice. Vea. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, ¿cuál es la edad de casarse? Y es necesario que así sea. Hágalo, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Y esto es básicamente debido a las luchas y a las aflicciones que a veces trae el matrimonio. Porque se unen dos pecadores. Dos pecadores que por lo general tienen deseos propios, anhelos propios, y a veces se casan para buscar que el otro le ayude a cumplir sus deseos, ignorando que nos unimos no para cumplir el deseo personal de ninguno, sino para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. El matrimonio es diseñado por Dios para los propósitos de Dios. Es diseñado por Dios con los objetivos y los principios de Dios. Y la mayoría de los seres humanos hoy en día no conocen a Dios, no conocen los principios de Dios, no conocen realmente el objetivo del matrimonio. Y qué bueno que nosotros entendamos estos principios. Hay un tiempo para casarse. De hecho, bíblicamente muestra que básicamente la mujer una vez se desarrolla, está lista para casarse. Y la mujer se desarrolla básicamente hoy en día a los de 12 a 15 años más o menos, donde se desarrolla y ella empieza a ovular y está lista para ser madre. Pero la mayoría de esas mujeres, aunque están listas para ser madres, no están listas para ser esposas. No están listas, o más bien están listas para procrear, pero no están desarrolladas en su mente y en sus atributos para ser verdaderas madres, verdaderas esposas. Bíblicamente, básicamente después de los años, de los 12 años, una mujer estaba lista para casarse y los muchachos por lo general, a partir de los 20 ya tenían responsabilidad y de alguna manera estaban listos para casarse. Hoy en día la gente llega a los 20, a los 30 y no saben nada del matrimonio, no están listos para el matrimonio. Un varón que tiene 20, 25 años no tiene responsabilidad hoy en día. No tiene realmente firmeza emocional, firmeza económica, no tiene realmente todo lo que necesita para ser un varón de verdad, un marido de verdad. Y la mayoría de las mujeres hoy en día no están siendo preparadas para ser esposas. Todas están siendo preparadas para ser profesionales, pero no para ser madres, no para ser esposas. Y qué bueno que entendamos que hay un tiempo para casarse y nosotros los padres somos responsables de mirar y ver si nuestra hija, nuestro hijo tiene la edad y tiene el desarrollo para casarse. Y solamente en este principio, cuando hablamos del noviazgo, el noviazgo es la antesala al matrimonio, el noviazgo es la preparación para entrar en el matrimonio. De hecho, el noviazgo es el compromiso matrimonial. Por eso no debemos permitir que ninguno de nuestros hijos tenga ninguna clase de noviazgo si no ha llegado el tiempo de casarse. Porque empiezan a jugar con sus emociones y empiezan a jugar con las emociones de los demás y entran en situaciones pecaminosas en las cuales pueden perder la vida, porque Dios sigue castigando a los fornicarios y a los adúlteros. Dios sigue castigando a aquellos que no honran el matrimonio, a aquellos que no tienen el matrimonio como algo digno delante de Dios. Por eso la Biblia es clara. Sea honrosos en todos ustedes, en todos el matrimonio y las relaciones sin mancilla. Las relaciones puras, las relaciones que realmente tienen que ver con las Escrituras. En este mismo texto de 1 Corintios capítulo 7, seguimos enfatizando la importancia y el rol del padre en el matrimonio de los hijos. Por eso, leamos, por favor, permítame o acompáñeme a leer del versículo 39 al 40 del mismo capítulo 7 de 1 Corintios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios.
Es interesante que Dios une al hombre y a la mujer hasta que la muerte los separe. Pero tanto para el soltero como para la viuda, hay un consejo que bueno le fuera quedarse solo, si realmente se consagra al Señor. Pero si no, la Biblia es enfática, cásese para que esté bajo autoridad. Y esto hablando básicamente a la mujer. Pero al varón también, si queda viudo, cásese para que realmente tenga una compañía, alguien que lo proteja, alguien que lo acompañe y alguien que le permita realmente ser ayuda para que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Pero en los versículos que leímos antes, el énfasis básicamente está que el matrimonio de un hijo o de una hija recae sobre la responsabilidad del padre. El padre debe conocer bien los tiempos. Vamos al libro de Jueces, por favor. En el libro de los Jueces, capítulo 11. Vamos allí. Jueces, capítulo 11, versículo 34 al 40. Esta parte de la Biblia nos muestra muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Jueces, capítulo 11, versículo 34. Voy a leer. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa. Jefté es uno de los jueces de Israel. A su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Era su unigénita. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le ha dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Un varón que da palabra y tiene que cumplir la palabra. Un varón que le prometió que cualquiera que saliera, o el primero que saliera de su casa, lo ofrecería al Señor. Y la primera que salió fue su hija, una jovencita que aún no se había casado, una virgen de Israel. Y por el voto que él hizo de dedicársela al Señor, esta mujer no conoció varón, no se casó. Mire la responsabilidad que realmente tenemos nosotros los padres y la responsabilidad que tienen los hijos de obedecer a sus padres. Estamos en tiempos donde ni los padres somos responsables ni los hijos son obedientes. Porque ninguno a veces de los dos conoce a Dios. Y los que conocemos a Dios a veces queremos sujetarnos a las normas del mundo, al sistema del mundo, al proceder del mundo y no a la palabra de Dios. Gracias por Jesucristo que vino a este mundo. No para someterse a los sistemas del mundo, sino para hacer la voluntad del Padre en este mundo y enseñarnos realmente lo que es una vida de sujeción, una vida de obediencia. Y en esa sujeción vino a ser el Salvador, pero también vino a ser el esposo perfecto, el novio perfecto, con una relación perfecta con su cónyuge, y en este caso la iglesia. Por eso qué bueno que aprendamos de Dios. Qué bueno que nosotros entendamos que realmente un noviazgo correcto y bíblico no se basa en el romanticismo. Tiene realmente principios y lo primero que es que debe tener el don de casarse aquel que empieza un noviazgo. El noviazgo no es un tiempo para divertirse ni para probar nada. Es el compromiso para el matrimonio con aquella persona de la cual estoy seguro que es la voluntad de Dios para mí. Cristo entró en noviazgo con aquella esposa que Dios le había dado, aquella novia que Dios Padre le había dado. Porque el Hijo se somete al Padre para que el Padre también sea quien le dé una esposa. Cristo es el Hijo de Dios. Y nosotros, los llamados a ser la esposa, somos hijos de Dios también. Por lo tanto, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de nosotros. El que escogió a Cristo para nosotros y nos escogió a nosotros para Él.
Y en eso no tomamos nosotros decisión, ni Cristo ni nosotros. Cristo se somete al Padre para recibir la novia o la esposa que el Padre le da. Y nosotros como la novia, como hijos de Dios, nos sometemos al Padre para recibir el esposo que Dios ha preparado para nosotros como iglesia. Qué bueno es entender realmente la relación del Padre y en este caso la sujeción también de los hijos. En tercer lugar, el verdadero noviazgo bíblico se basa en la armonía de fe. Hoy en día tenemos tantas divisiones de fe. Cada denominación tiene su diferencia y tiene algo que choca con otras denominaciones. Por lo tanto, un creyente de una congregación puede estar chocando en la fe con la fe del creyente de otra congregación. Porque hoy en día las iglesias están divididas y no están divididas por terrenos, por geografía, están divididos básicamente por doctrina. Y eso no debería ser así. Porque si tenemos el mismo Señor, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo Espíritu, entonces deberíamos tener la misma doctrina, las mismas convicciones. Y hoy en día se habla básicamente de un ecumenismo entre los cristianos, donde supuestamente podemos estar juntos y respetarnos las creencias de cada uno. Cuando bíblicamente realmente la creencia de la iglesia debe ser una sola, porque tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola doctrina, una sola esperanza, un solo Espíritu. Por lo tanto, la doctrina debería ser una sola. Muchos rebaños, una sola iglesia. Muchos rebaños, una sola doctrina. Y gracias a Dios porque un día nos va a unir doctrinalmente. Nos va a unir realmente en esa unidad de fe. Porque Dios y el propósito de Dios, según Efesios, es que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hoy en día no estamos unidos así. Es que ni siquiera a veces en las mismas congregaciones tenemos las mismas convicciones, tenemos los mismos principios. Estamos en el mismo lugar y cada uno de alguna manera piensa de manera distinta o cada uno interpreta el sermón o la palabra de la manera que quiere y eso no debe ser así. Ahora, mucho menos si realmente vamos a formar un hogar. Por eso cuando vamos a formar un hogar tenemos que tener en cuenta la armonía de fe. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a mirar aquel pasaje, aquel texto. Segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 6. Un texto que se menciona mucho sobre el yugo desigual y vamos a tratarlo hoy. Para un correcto noviazgo se necesita armonía de fe. Cuando Cristo vino a la tierra a tomar a su esposa o a su novia como esposa o hacer el pacto de matrimonio y entrar en el noviazgo en que estamos hoy, Él vino para exponer su fe y enseñar su fe a su amada iglesia. Por eso nos dio su espíritu para que todos tengamos el mismo espíritu y nos dio su palabra para que todos tengamos la misma fe. La fe de Él. No la fe que cada uno quiera tener o la fe de cada sector, no, la fe de Él. Y la fe de Él es que nosotros tengamos las mismas convicciones de Él, porque es imposible que dos caminen juntos si no están en mutuo acuerdo. Es imposible que dos realmente se pongan de acuerdo si no están en mutuo acuerdo. Y para tener armonía de fe se necesita varias cosas. Y vamos por favor a 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 hasta el 16. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo primero que vemos en esta armonía de fe es que cuando realmente hay armonía de fe, hay compañerismo. Pero dentro del creyente y el incrédulo no hay compañerismo. Porque la justicia y la injusticia jamás se unen. Jamás son compañeras, son enemigas. Y es interesante que entendamos esto. La fe nos une en compañerismo, nos une en muchos principios que nos permiten estar juntos y nos permiten caminar juntos y hacer lo mismo. Pero cuando no hay compañerismo, no hay realmente unidad. Y el texto dice,
No hay armonía de actividad entre la justicia y la injusticia. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Entonces, realmente, como no hay compañerismo, no hay armonía de actividad. En el yugo desigual hay conflictos sobre las actividades. Cada uno tiene la tendencia de excluir al otro, de la misma manera que la justicia excluye la injusticia y que la injusticia excluye la justicia. No hay compañerismo entre Dios y el diablo, no lo hay. No hay compañerismo entre el creyente y el no creyente, no lo hay. Por eso le es prohibido completamente al cristiano unirse en matrimonio con un inconverso. Y tenemos cantidad de cristianos que han hecho eso y están en conflictos. Muchos están separados, otros están esclavizados y muchos cristianos han vuelto al mundo por causa del impío, por causa de su cónyuge que no conoce a Cristo. Porque como no hay compañerismo, no hay armonía de actividad. Se repelan el uno al otro. Busca el uno manipular al otro, excluirlo o esclavizarlo. Pero no hay ese trabajo en equipo. Lo segundo que vemos en el texto, versículo 14, dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? En el yugo desigual no hay comunión. Luz y tinieblas no se unen. No hay comunión. No hay armonía de intereses. En el yugo desigual cada uno tiene la tendencia de dominar al otro en cuanto a los intereses de cada uno. La luz tiene sus propias cualidades y las tinieblas sus propias cualidades y son completamente distintas. De tal manera que cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Y cuando las tinieblas aparecen es porque la luz desapareció. Pero las dos no conviven. Las dos no conviven. El creyente se inclina a excluir al incrédulo de sus campos de interés y a poseer al incrédulo. Y el incrédulo se inclina a ser violento al reaccionar del creyente. Dos campos de intereses se desarrollan a la vez y no es posible que realmente estén juntos. No es posible que estén juntos. Llegando más bien a ser enemigos, llegando a ser combatientes, llegando de alguna manera a buscar consumir el uno al otro como la luz a las tinieblas. Por eso es necesario que entendamos por qué Dios nos da los mandamientos y por qué Dios nos da las prohibiciones. Y cuando Dios nos prohíbe no es porque esté buscando el mal de nosotros o porque sea egoísta o como le dijo el diablo a Adán y Eva, es que Dios no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. No, lo que Dios no quiere es que usted y yo suframos. Lo que Dios no quiere es que usted y yo vayamos en contra de lo que es correcto, de lo que es realmente verdadero, o sea, en contra de Él. Además, el versículo 15 también dice que, ¿y qué concordia hay Cristo con Belial? Entonces, no hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia. O sea, no hay armonía de voz y voto, ni de mente. No hay armonía de voz, voto y mente. No lo hay. En el yugo desigual hay conflicto sobre el hacer decisiones. El conflicto tiene que ver con la perspectiva de identificar situaciones, de tratar cosas y relaciones y muchas cosas más. Por lo general, cuando hay yugo desigual, se va por caminos distintos, por modos distintos. La verdad es que allí no hay ni compañerismo, ni comunión, ni concordia. No hay armonía en nada de las cosas que de alguna manera los dos pretenden vivir. Por lo tanto, hay desconfianzas, por lo tanto, hay mentiras, hay problemas sobre autoridad, hay problemas sobre todas las decisiones que se tomen y no se puede vivir. El conflicto entre Cristo y Satanás ilustra la naturaleza del conflicto entre cónyuges desiguales o entre incrédulos y creyentes. Así como Satanás es enemigo de Cristo y Cristo es enemigo de la obra de Satanás o de Satanás, el impío es enemigo del creyente y el creyente es enemigo del impío. Dios quiere que entendamos esto para que realmente empecemos noviazgos correctos y tengamos matrimonios correctos. Muchas veces les he dicho esto y lo vuelvo a repetir. El padre es responsable de que su hija creyente o su hijo creyente se casen con hijos creyentes y no con impíos. Pero también es responsable el padre creyente, si tiene hijos impíos, no permitir que se casen con
creyentes. Si yo tengo un hijo impío, debo amar a esa creyente más que a mi hijo en ese sentido y no permitir que esa creyente se case con mi hijo, porque esa creyente es una hija de Dios y no puedo dejarla casar con un hijo mío que no conoce a Cristo y es hijo de Satanás y no de Dios. Por más que me duela a mí reconocer que mi hijo incrédulo es hijo del diablo, debo valorar más a aquella mujer que realmente conoce a Cristo y es hija de Dios y decirle con mi hijo no, porque mi hijo no conoce a Cristo. Y mientras que mi hijo no conozca a Cristo, no debe casarse contigo, porque tú eres una hija de Dios. Y las hijas de Dios se casan con hijos de Dios. Es necesario entender esto. Cristo vino a la tierra y para poder tomar esposa, él le tocó realmente santificar una iglesia. Y Dios Padre santificó un cuerpo, una iglesia, una novia para él. Y la santificó con la sangre del Hijo. La santificó con el sacrificio del Hijo, la santificó realmente, perdonando todos sus pecados, limpiándole y haciendo de esa esposa una esposa perfecta para un hijo perfecto, una hija santa para un hijo santo, una hija gloriosa para un hijo glorioso. Por esto también nos adoptó como hijos para casarnos con su Hijo, para que realmente seamos uno delante de Él como Padre. Entonces, en el texto nos muestra que realmente en el yugo desigual no hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, pero la última parte del versículo 15 dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? En esta parte, en el yugo desigual no hay armonía de naturalezas, no la hay. Por eso dice, ¿qué parte hay entre el creyente y el incrédulo? No hay armonía de naturalezas. El yugo desigual crea conflictos entre la carne y el espíritu. El creyente se inclina a ser carnal para combatir al incrédulo en su propio campo de batalla. Por eso cuando el incrédulo está luchando, el creyente se pone a luchar también, entra en un estado de carnalidad, supuestamente para ganar al carnal, y lo que hace él es ceder y darle lugar a Satanás. En un yugo desigual, ambos sientes que están fuera de su lugar. La carne tendrá control de los acuerdos temporales y por eso se engaña creyendo que hay armonía cuando no la hay. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el impío cede, pero no del todo. O el creyente cede, pero no del todo. Cada uno tiene su lucha. Por eso no hay compatibilidad entre el creyente y el incrédulo, porque no hay parte entre el uno y el otro. No hay armonía de naturalezas. El perro y el gato pueden convivir juntos, pero el perro no deja de ser perro y el gato no deja de ser gato. Y tarde que temprano el uno sacará sus dientes y el otro sacará sus uñas. Y habrá conflicto, habrán heridos, habrá gente lastimada. Y como dice también 1 Corintios capítulo 7, los hijos que nacen de esa relación tienden más bien a ser igual que el impío y no igual que el creyente. Por eso los hijos que nacen por lo general en hogares divididos espiritualmente tienden a ser más del mundo que de Cristo. Y es terrible ver algunos cónyuges luchando, no solamente con su cónyuge que no conoce a Cristo, sino con sus hijos que tienden a irse con el impío y no con el creyente, que tienden a amar más al mundo que a Dios. Por eso es necesario que entendamos realmente cuáles son las bases de un noviazgo bíblico y que entendamos realmente que deben tener armonía de fe, no en yugo desigual. Y aún entre otros creyentes, porque hay creyentes que se casan con personas de otras congregaciones que su fe no es común, que su fe no es bíblica y van a tener serios problemas. Van a tener serios conflictos. Y en estos tiempos de apostasía, mucho más, porque la gente está creyendo cosas conforme al mundo y no conforme a las Escrituras. Y el versículo 16 hay otra pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Y hay una aclaración, porque vosotros los creyentes sois el templo del Dios viviente. Los impíos son casa de Satanás, son campo de operación del enemigo, como dice Efesios capítulo 2. Satanás opera en los rebeldes, Satanás opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que no han conocido a Cristo como
Salvador. En este caso, no hay armonía de sentimientos. En el yugo desigual hay conflictos emocionales. El uso del cuerpo, el uso del sexo, domina la relación dentro del yugo desigual y no realmente el amor. Hay conflictos sobre quién posee a quién. Hay conflictos sobre el cuerpo del creyente que es templo de Dios y el cuerpo del impío que le pertenece básicamente a Satanás y a los ídolos y al mundo. Porque realmente el cuerpo del impío lo posee el enemigo, la idolatría, el mundo, su propia carne. Pero el templo, el cuerpo del creyente, lo posee el Espíritu Santo, por cuanto somos hijos de Dios. Quiero que pensemos en esto y realmente pensemos en la necesidad de hacer las cosas realmente como Dios las ha diseñado y no como nosotros queremos o como nuestros hijos quieren, que realmente es como el mundo quiere. Porque solo existe la doctrina de Dios y la doctrina de Satanás. Y lo que no es conforme a la doctrina de Dios es conforme a la doctrina de Satanás. Y el mundo y la carne y este sistema completo está conforme a Satanás y no conforme a Dios. Por eso es necesario tomar las Escrituras y aprender de las Escrituras y realmente obedecer las Escrituras para agradar a Dios y no a los hombres. Y es necesario que entendamos eso. Es necesario que nosotros miremos las Escrituras y entendamos que realmente para tener un noviazgo bíblico, para tener un compromiso matrimonial de la manera que Dios lo ha establecido, no podemos basarlo en nuestros sentimientos, en nuestro romanticismo, sino que realmente debe estar basada básicamente en dos cosas puntuales. Una, se basa en lo relacionado realmente con el don de casarse y se basa en la armonía de fe. Pero hay una tercera cosa que quiero que miremos y es que se basa en la aprobación de los padres. Los padres de hoy en día somos irresponsables y los hijos de hoy en día son rebeldes de una manera que nunca se ha visto antes. De tal manera que los padres no ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado sobre los hijos y los hijos no quieren someterse a la autoridad que los padres tienen sobre ellos. Pero en la Biblia es muy clara que hay una cadena de autoridad. Y vamos a 1 Corintios, por favor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice la Escritura en el versículo 3, hay una cadena de autoridad que no se puede romper, aunque el pecado de alguna manera trata de romperla, pero entre los cristianos tenemos que vivir en esa cadena de autoridad, en ese orden de autoridad. Dice la Biblia, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Escuchemos. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Hay un orden de autoridad en Dios. No porque allí el uno sea más que el otro, no, sino porque ellos voluntariamente, en relación con la creación, se pusieron en un orden de autoridad, siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siendo uno, y estando en la misma posición y en la misma condición de Dios, decidieron el uno estar sometido al otro. Por lo tanto, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu se somete al Hijo y al Padre. Y todas las cosas están sometidas en ese orden de autoridad. Lo mismo Dios hizo el hogar para que el varón fuera cabeza, la mujer sujeta al varón y los hijos sujeta a los padres. Y los siervos sujetos al varón, a la mujer y a los hijos. Por eso los siervos quedaron bajo los hijos, porque aún los hijos tienen autoridad sobre los siervos. Pero en este orden establecido realmente hay una cadena de autoridad. Por lo tanto, los hijos deben someterse a sus padres y no los padres someterse a los hijos. En la relación con Cristo nos sometemos los unos a los otros. En los principios bíblicos nos sometemos los unos a los otros. Pero en el hogar, la esposa está sometida al marido y los hijos a los padres. Y para el matrimonio es necesario contar con la autoridad paternal. Cristo no recibe absolutamente a ningún ser humano que no sea dado por el Padre. Pero todo aquello que el Padre le da, el Hijo lo recibe, el Hijo lo administra, el Hijo lo guarda. Por eso es necesario que nosotros entendamos estos principios. La costumbre bíblica ilustra todo esto. Si el Padre no aprueba, el Hijo no se casa. Si el Padre no aprueba, el Hijo no se casa. Y eso lo miramos en la primera carta a los Corintios, básicamente donde leímos hace un momento en el capítulo 7. El Padre tiene la autoridad para el casamiento de la hija o del hijo. Es el Padre quien entrega al hijo en matrimonio. Y es el Padre quien entrega a la hija en matrimonio. Es el Padre quien se encarga de buscar
esposa para el hijo. Y es el padre quien entrega a la mujer en matrimonio a ese muchacho, en unión de los dos padres. La costumbre bíblica, el principio bíblico realmente es claro. Si el padre no aprueba, el hijo no hace. Si el padre no aprueba, el hijo no hace. Y ese es el modelo de Dios Padre, Dios Hijo. El hijo vino a hacer exactamente todo lo que el padre le mandó. El hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre y lo que el padre le ha dicho. Tristemente, todos esos principios no se están viendo hoy en estos tiempos. Vamos al libro de Efesios, por favor. Capítulo 6. Efesios capítulo 6, los versículos 1 al 3. En esta responsabilidad de que se basa en la aprobación de los padres, los hijos deben aprender a respetar a los padres, a honrar a los padres. Y estos dos principios, por lo general, no se están viendo hoy en día en las relaciones de noviazgo y en las relaciones matrimoniales. Los hijos deciden por sí mismos sin la autoridad de los padres, y los padres dejan que los hijos decidan por sí mismos sin la autoridad de ellos, y esto va a traer conflicto para los padres, conflicto para los hijos. Porque Dios no va a negociar su orden de autoridad y no va a negociar sus principios. Todo lo que Dios creó, lo creó con principios. La violación de cualquier de sus principios trae caos en la creación. Dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo que es correcto. Esto es justo. Cuando el texto dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, de hecho, de la misma manera que debo obedecerle a Dios, debo obedecerle a mis padres. Y esto es lo que es correcto delante de Dios, lo que es justo, lo que realmente Dios aprueba y lo que Dios va a respaldar. Y el segundo versículo dice: honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El hijo que no obedece y no honra a sus padres le va a ir mal y posiblemente va a morir antes de tiempo. Pero aquel hijo que realmente obedece al Señor, obedeciendo a sus padres y honra a sus padres, ese Dios le da así una promesa. Y esa promesa es que le va a ir bien y va a tener larga vida sobre la tierra. Y esa larga vida no indica que va a vivir muchos años, no. Es que el tiempo que viva, Dios le va a permitir que de alguna manera lo viva y lo disfrute. Por eso es necesario entender los principios de Dios y que realmente entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestras relaciones matrimoniales, que realmente inician con ese compromiso de matrimonio, el cual llamamos noviazgo, o que la Biblia llama noviazgo, que es un compromiso matrimonial. Es el camino, el inicio del camino hacia el matrimonio. Y por último vamos a mirar que se basa en la voluntad de Dios dependiendo del Espíritu Santo. Entonces, el verdadero noviazgo tiene como base el don de casarse. Tiene como base la armonía de fe y tiene como base la aprobación de los padres, pero también tiene como base la dependencia del Espíritu de Dios. Vamos al libro de Efesios también, por favor. Ahí donde estamos cerquita, vaya al capítulo 5. Del versículo 17 en adelante empieza en este libro un tema que es la dependencia del Espíritu. Y es interesante que dependiendo de este principio, se escribe todo lo que está escrito ahí en adelante. Y ahí está básicamente el texto del matrimonio. La orden para el varón, la orden para la mujer, la orden para los hijos, la orden para los siervos. Todo eso realmente está en la dependencia del Espíritu. ¿Qué significa? Que si yo no dependo del Espíritu, no podré ser un buen esposo, la mujer no podrá ser una buena esposa, los hijos no podrán ser buenos hijos, los siervos no podrán buenos siervos, y los patrones no podrán ser buenos patrones. Y el soldado, el siervo de Dios, no podrá permanecer firme en batalla. Porque es el Espíritu de Dios el que realmente obra en nosotros la voluntad de Dios y es el que realmente nos lleva a hacer lo correcto. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Por tanto no seáis insensatos, versículo 17. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, si yo quiero entender la voluntad del Señor, solamente la puedo entender por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 es muy claro. Nadie puede entender las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Porque solo el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Y Él es el único que las puede revelar, las puede hacer comprender y nos las puede enseñar. Por eso el texto es claro. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Por lo tanto, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, para que hablen entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales, y canten y alaben al Señor en vuestros corazones, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a hablar acerca del matrimonio. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es imposible que una mujer se someta a su propio marido como al Señor si no está en el poder del Espíritu. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Para que una mujer entienda que el marido es cabeza y que ella está sujeta al marido, debe ser por el Espíritu, de lo contrario no lo va a poder hacer. Porque cada ser humano en el pecado es rebelde y quiere de alguna manera ser un Dios, y en lugar de someterse, quiere que el resto se le someta. La rebelión de una mujer tiene que ver por su relación con el Espíritu, o porque no lo tiene. La mujer rebelde, sencillamente, si es cristiana, no depende del Espíritu, está en su carne, y por eso no entiende la cadena de autoridad y la posición que Dios le ha dado. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto solamente es posible por el control del Espíritu Santo. Para entrar en una relación de noviazgo, una relación de matrimonio, debemos contar con la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el único que realmente nos va a mostrar si es la voluntad de Dios o no lo es. Porque no, como dijimos al principio, no nos casamos enamorados, nos casamos convencidos de la voluntad de Dios, y nos casamos para amar. Nos casamos con la disposición de tomar decisiones a favor del otro hasta que la muerte nos separe. Y las órdenes para el marido, es el mismo principio. Después del versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella en el poder del Espíritu. Vino a la tierra en el poder del Espíritu y fue engendrado en el vientre de María, concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Vivió en el Espíritu. Fue a la cruz en el Espíritu, bajó a la tumba en el Espíritu y fue resucitado por el Espíritu, y por el Espíritu subió a los cielos y está allí en el poder del Espíritu intercediendo por nosotros, y muy pronto en el poder del Espíritu se levantará a reinar sobre este mundo. Para que un varón pueda realmente vivir la vida de Cristo necesita estar en el Espíritu. Para poder santificar, para poder purificar y poder presentar a su esposa perfecta y santa, debe estar en el Espíritu. Y lo mismo los hijos. Ningún hijo realmente puede obedecer a los papás si no está en el Espíritu. Porque en su carne no podrá, ni querrá. Porque la Biblia es muy clara en el libro de Romanos capítulo 8. La carne no quiere ni puede someterse a Dios. Solo por el Espíritu es posible doblegar esta carne para hacer lo que es correcto y ser miembro de una familia de manera correcta. Y lo mismo los padres. No podemos ser padres si no estamos bajo el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu realmente nuestra vida es un conflicto. Y los siervos no pueden ser siervos, y los amos no pueden ser amos si no es por el Espíritu. Y los creyentes no podrán ser verdaderos soldados si no es por el Espíritu. No se trata de nosotros ni de nuestro deseo. Tampoco se trata de la intelectualidad que tenga ni del conocimiento que tenga en la Biblia. Se trata de estar en el Espíritu, de estar en Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús hace posible realmente la obediencia en nuestra vida. Y solamente Él hace posible las relaciones correctas. Solo Él hace posible la fidelidad correcta. Solo Dios hace posible que realmente el hombre honre y respete el matrimonio de la manera que debe ser. Por eso quiero animarles a todos a que realmente revisemos si realmente somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si realmente lo somos, la Biblia dice que tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos guía. Y por el Espíritu podemos realmente vivir el Evangelio. Como padres podremos guiar a nuestros hijos, y como hijos podrán dejarse guiar para realmente entrar en relaciones correctas, porque el matrimonio es una relación para el resto de la vida. Hay dos relaciones que son cruciales en la vida del ser humano. La primera es la relación con Dios, y la segunda la relación con la persona con la que va a vivir en esta tierra como cónyuge. Dos grandes decisiones. ¿Dónde y con quién voy a vivir la eternidad? ¿Y dónde y con quién voy a vivir en esta tierra? Y para eso necesitamos en las dos la ayuda, la dirección y la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón.
Por eso es necesario entender que realmente el tener un buen noviazgo y un buen matrimonio necesita realmente la dirección de Dios. Y solo Dios realmente puede dirigirnos en esto porque Él es quien ha decidido quién es el cónyuge de cada uno. Anhelo de todo corazón que sea una persona que busque de Dios. Y si no eres una persona que busca de Dios, pero quieres hacerlo, estamos para ayudarles, estamos para servirles y estamos para llevarles las buenas nuevas, el amor de Dios a sus vidas. Soberano Dios y Padre eterno, quiero darte gracias, Dios, por esa relación en la cual nos pusiste con Cristo y en la cual estamos hoy. Y gracias por lo que viene después de esto. Hoy somos tus hijos y somos la iglesia que está comprometida con Cristo. Muy pronto estaremos con Él y seremos la esposa amada de Él. Y veremos la gloria de Él y disfrutaremos una relación perfecta y presencial con Él por los siglos de los siglos. Padre, oramos realmente por nuestros hogares y oramos por los hogares de nuestros hijos. Y oramos para que nuestros hijos realmente, Señor, en obediencia a ti, puedan entrar en relaciones correctas con la persona correcta para tener un matrimonio delante de ti que sea para la gloria tuya. Pedimos perdón, Dios, por las relaciones que a veces viven nuestros hijos y las relaciones que a veces vivimos nosotros. Y pedimos misericordia para vivir una relación conforme a la dirección de tu Santo Espíritu. Descansamos en ti y pedimos misericordia para este mundo, Dios, que de alguna manera cada día, Señor, se ve más lejos de ti, con relaciones cada día más distorsionadas. Pero gracias porque tú sigues siendo Dios y poderoso para restaurar y para hacer las cosas como nuevas. Descansamos en ti y damos gracias porque todo sigue en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.